El siguiente tema, incluso por un tema de lógica, a medida venimos hablando de la inspiración, de la infalibilidad, y la inerrancia de la Biblia y la autoridad que debe tener sobre nosotros, sobre toda cuestión de fe y de práctica de fe. Entonces la siguiente pregunta es bastante lógica, sigue estos pensamientos o sigue esta idea de preguntarnos sobre el canon. Vamos a estar viendo la pregunta de la canonicidad. Y es la pregunta de, ¿cómo sabemos que tenemos los libros correctos en la Biblia? Ya que hemos hablado de que en la Biblia están estos 66 libros, está el Antiguo Testamento, está el Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos que tenemos los libros correctos? Y esta es una pregunta importante. Porque si justamente estamos diciendo que son inspirados, estamos diciendo que están respaldados por Dios, que debemos someternos a ellos. Entonces esta pregunta realmente es importante. Entonces vamos a ver ahora de nuevo algunos aspectos generales a modo introductorio, pero que quizá nos puedan ayudar a aclarar algunas dudas o a empezar a profundizar y a pensar un poco en este tema. Como ya hemos dicho, esta idea de la Biblia, de lo que es la Biblia, viene de biblos, que es la palabra griega para Biblia o biblioteca, y como habíamos dicho, son 66 libros los que están incluidos. Ahora, ¿cómo sabemos que son los 66 libros correctos? Eso quizá no nos podemos preguntar. Bueno, cuando hablamos de esta palabra canon, el canon es una palabra que viene de la palabra griega de la misma canon, pero se escribe con K, que significa vara de medir o vara de medición, nosotros diríamos capaz más comúnmente hoy en día el estándar. ¿Cuál es el estándar entonces de aquellos libros que pertenecen en esta biblioteca, en este biblos, para decir que estos son inspirados, que estos son la palabra de Dios? Esta es una pregunta muy, muy interesante, es muy, muy importante también. Entonces creo que en realidad lo que estamos preguntando es cuál es el alcance del canon. Y acá, vemos acá estos 5 ítems que estamos viendo. Primero, esto de que la Biblia viene de la palabra biblos, de la biblioteca. Lo segundo es que el canon significa vara de medición. Pero ahora nos preguntamos, este tercer punto es cuál es el alcance. Entonces, de tantas opciones que otros escritos, otros libros, otras cartas que hubo por los líderes de la iglesia, ¿no podría haber quedado alguno afuera? El gran tema es importante considerar que en este proceso a medida se fue formando este canon, incluso de manera informal, la gran mayoría de las decenas o incluso de los cientos de libros que se podrían haber propuesto claramente eran fraudulentos, y por varios motivos. Primero, podían ser fraudulentos porque claramente no fueron escritos ni por los apóstoles ni por ninguna persona cercana. En algunos casos podía ser porque claramente se estaban haciendo pasar por alguno de estos líderes, o en otros casos era porque no, pues sinceramente eran cartas, eran escritos, eran reflexiones escritas por otras personas, por otros líderes de la iglesia, pero que ya estaban demasiado removidos de este liderazgo inicial, de los que iniciaron la iglesia, los que comenzaron de la enseñanza de los apóstoles. Es importante también recordar eso en Hechos 2, de cuando dice que se estableció la iglesia. Una de las características era que se abocaban a la enseñanza de los apóstoles, no de cualquiera, sino de ellos. Y nosotros queremos seguir abocándonos de la misma manera a la enseñanza de los apóstoles. Vimos también en el video anterior cómo Jesús les dijo que Él les iba a dar el Espíritu Santo, entre otras cosas, para guiarlos a toda verdad. Y si bien esto puede tener una aplicación hacia nosotros, la aplicación directa era que los apóstoles iban a tener también esta dirección del Espíritu Santo para guiar a la iglesia a toda verdad, y poder también escribir estos textos, estas cartas, estos libros inspirados por Dios. Entonces, es importante esto, recuerda que la inmensa mayoría de estos libros eran claramente fraudulentos, y no hubo mayores desacuerdos sobre los libros que terminaron quedando por fuera.
porque bueno, claramente tenían esto, o estaban demasiado removidos, o o había claros problemas teológicos, claras contradicciones con lo que ya se entendía desde el comienzo, que era la palabra de Dios. Cuando hablábamos de la inerrancia, viendo este argumento de que nosotros teníamos que respaldar y abrazarnos al Antiguo Testamento porque es la autoridad misma de Cristo la que lo verifica. Bueno, ahí es importante decir, bueno, ya el Antiguo Testamento ya lo tenemos establecido por Cristo, por lo que era el canon judío, lo que los judíos en el momento de Jesús y en ese tiempo consideraban como canónico. Los libros que Jesús cita y los personajes que Jesús cita como autoritativos. Pero bueno, después sí esta pregunta un poco más confusa puede ser de la formación del Nuevo Testamento. Entonces podemos ver esto, que la enorme mayoría de libros que pudieron llegar a ser propuestos en el comienzo de la historia de la Iglesia claramente eran fraudulentos. La única quizá pregunta es sobre algunos de los que quedaron en el canon, si deberían haber sido incluidos o no. Y la realidad es que unos poquitos, solamente Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, y bueno, las epístolas de Juan y Judas llevaron un tiempo en ser aceptados, o hubo algún poco más de discusión, un poco más de evaluación, pero fue un poco, en realidad no había ningún problema, y estos libros venían siendo usados también por la iglesia primitiva, por la iglesia ahí en sus primeros comienzos, en sus primeros años. Hay un concepto erróneo, incluso una de estas falacias, una de estas cosas que a veces se tira así nomás cuando la gente quiere argumentar en contra de la formación del canon bíblico y decir que fue un proceso simplemente arbitrario. Es decir, que se necesitaron como 500 años para decidir cuál iba a ser el canon. Bueno, esto no fue así. El último concilio en el cual, bueno, ya está, se puso el sello final, fue en el 398 después de Cristo, que no son 500, son menos de 400 años, y aparte sería mucho menos todavía, que podríamos decir solamente unos 300 años después de la muerte de los apóstoles aproximadamente, pero entonces esto es mucho menos que decir simplemente hubo 500 años, nada que ver. Pero también es importante que desde el comienzo de la iglesia los libros del Nuevo Testamento fueron usados y tuvieron lo que se le llama una canonicidad funcional. Esto es otra forma de decir que en la práctica está todo bien, se entiende las dudas que pueda haber y esto, aquello y lo otro, pero en la práctica la iglesia ya reconocía estos libros bases, estos libros centrales, estos evangelios del Nuevo Testamento, y ya venían siendo usados como autoritativos, ya venían siendo usados como inspirados. No se consideró que fuera necesario hacer un concilio para determinar cuáles eran inspirados, cuáles eran palabra de Dios y cuáles no. Eso también es algo importante a tener en cuenta. No es que no había Nuevo Testamento y de repente ahí por el 300 y algo con esos concilios se dijo, bueno, ahora sí hay un Nuevo Testamento y ahora sí vamos a empezar a leer estas cosas. No, desde el comienzo, desde los primeros destinatarios de la iglesia primitiva, desde que por ejemplo el apóstol Pablo le escribió una carta a Efesios y ellos dijeron, esto es tan valioso que tenemos que seguir copiándola para pasársela a otras iglesias que aunque no fueron escritas para ellas les va a ser útil, Dios les va a hablar. Otra de las cosas que da testimonio del cuidado del Espíritu Santo en este proceso y cómo Dios acompañó en esto, es la realidad de cómo estas cartas no se perdieron y se mantuvieron en el tiempo. ¿Es posible que Dios haya inspirado a alguno de los apóstoles a escribir algunas otras cartas que no tenemos? Sí, es posible. Pero también es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios que en su soberanía no permitió que nosotros llegáramos a tener esas cartas. Por lo tanto, Dios tampoco tuvo la intención de que esas cartas fueran de utilidad o fueran para el provecho de la iglesia a lo largo de toda la historia. Entonces, bueno, ver también cómo Dios se va moviendo y cómo Dios fue haciendo las cosas, creo que también es algo que ayuda, que nos ayuda. Ahora, entonces, ¿por qué fue necesario llegar a crear un canon, llegar a crear esta medida, este estándar? Bueno, en realidad el primero en hacer una especie de canon fue un hereje que obviamente se declaró hereje más adelante. En estos concilios se decía, esta persona todo bien, pero no cree la cosa básica de la fe, lo desechamos. Un hereje que se llamaba Marción, y él fue el que creó el primer canon. ¿Qué fue lo que hizo? Él eliminó los libros que no le gustaban y mantuvo los que se ajustaban a su teología, los que se ajustaban a su forma de pensar. Esta acción
y fue la que causó la necesidad o la reacción de decir, che, vamos a juntarnos entre los líderes de la iglesia, vamos a evaluarlo y vamos a dar por definido esto para que no aparezca más gente diciendo esto, diciendo que este libro no me gusta, no lo voy a usar, este libro tampoco, o lo que sea. Entonces, eso fue lo que hizo necesario que se estableciera un canon oficial. Ahora, entonces, dentro de los... Vamos hacia la pregunta de los que sí quedaron, de los que sí fueron incluidos, como tenemos acá en el punto 4. ¿Cuál fue la prueba o el test para que estos libros fueran incluidos, verdad? Bueno, hay una triple prueba, fue una prueba triple para determinar la canonicidad de los libros. La primera cosa es que el origen debía ser apostólico, y esto era algo importante, no esencial, porque vemos ejemplos en la Biblia de cómo muchos de los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos directamente por un apóstol, pero sí, ahora vamos a ver por qué. Pero era realmente importante que por lo menos, llamémosle, el respaldo o la autoridad apostólica estuviera detrás de ellos. Muchas veces nosotros, incluso bueno, como evangélicos, le restamos un poco de importancia de cuál es el significado de los apóstoles y por qué Jesús los eligió o para qué, y que realmente ellos fueron los líderes de la iglesia. Que realmente había un peso en ellos que terminó con ellos. Realmente Dios les cedió autoridad. No eran solamente unos discípulos más. Jesús tuvo muchos discípulos. A veces nos hacemos esta idea de que era Jesús y los 12. No, mucha más gente seguía a Jesús. Incluso en un momento se nos dice de que Jesús envió a 70 de sus discípulos a predicar y a anunciar el reino de Dios. Entonces sabemos que quizá por lo menos había un grupo hasta de 70 personas o probablemente más que lo seguían. Los 12, a los que nos solemos referir con los 12 discípulos, la Biblia también lo hace discípulos, en realidad estamos hablando de los apóstoles, aquellos siervos, aquellos enviados que Jesús destinó específicamente para que ellos llevaran adelante el liderazgo de la iglesia después de su muerte y su resurrección. Entonces, bueno, este tema de la autoridad de los apóstoles cedida de parte de Dios, confirmada por el Espíritu Santo en Pentecostés, y esta idea que ya vimos de que Jesús dice de que el Espíritu Santo los iba a guiar a ellos a toda verdad. Bueno, es una de esas cosas, que el origen apostólico era importante. Ahora, un asterisco importante, ¿qué pasa con Lucas y con Marcos? Y quizá otro par de autores en el Nuevo Testamento que podemos encontrar que no eran directamente que no eran directamente apóstoles. Bueno, esto tiene que ver con que no solamente era que fuera el apóstol directo, sino que su autoridad lo respaldara. Nosotros sabemos, incluso muchas de las cartas escritas por Pablo, sabemos que no fue él quien las escribió así por puño y letra. Sabemos que era un grupo de personas que se sentaban a escribirlas juntos. En muchas de las cartas Pablo dice, bueno, acá yo con Silas o con Timoteo te escribimos de la carta. Pablo aparece como el autor principal, pero estaba con un grupo de personas escribiendo. Era un trabajo hecho en equipo. Entonces tenía el respaldo de su autoridad. En muchos casos iban armando estas cartas con el respaldo de su autoridad y era otra persona la que lo escribía. Por eso incluso en algunas cartas nos dice quién era el que lo estaba escribiendo. Sobre el final de Gálatas dice que ese último párrafo, esa última parte de la carta dice: acá les escribo yo, Pablo, de mi puño y letra para que vean que soy yo. Es como que en ese momento venían armando esta carta entre varios y dice, bueno, déjame que esto lo voy a escribir con mi puño y letra, que es bastante particular, para que se den cuenta que yo de verdad soy yo el que lo estoy escribiendo. Entonces, sacémonos de la cabeza esta idea de los apóstoles encerrados en una habitación, concentrados, entrando en un trance y escribiendo así el dictado que Dios les iba dando, porque esa no es la idea de la inspiración. Lo hablamos un poquito en el video de la inspiración. Es este respaldo de que a través de estas personas, a través de incluso el trabajo de planificación, algunas de estas cartas, al igual que pasa en el Antiguo Testamento, cuando uno las estudia, se da cuenta que están escritas de una manera bien compleja, una manera bien completa, una manera en la cual el nivel de complejidad es muy alto y no pudo ser algo que simplemente así dijeron, bueno, vamos a sentarnos a escribir como quien manda un mensaje de texto, como quien se pone a escribir un email, un correo electrónico en la computadora y tira ahí sus pensamientos y ya está. No,
de verdad había planificación, seguramente era algo que se planificaba con mucho tiempo. Escribir estas cartas costaba mucho dinero, entonces ellos tenían que pensar en los materiales, en la duración, en el largo que tenían para escribir. Tenían mucho tiempo para pensar desde que se decidían escribir una carta hasta que conseguían los materiales para hacerlo. Tenían tiempo esto para ir decidiendo, para ir pensando cuál iba a ser el mensaje, cuál iba a ser la estructura, qué es lo que querían comunicar. Entonces, esto refiriéndonos específicamente a las epístolas o a las cartas del Nuevo Testamento. Los evangelios, por ejemplo, el caso de Lucas. Vemos ahí que tanto Lucas como el libro de Hechos fueron un trabajo, el volumen 1 y el volumen 2, encargados, patrocinados. Fue un trabajo de investigación esponsoreado por este hombre llamado Teófilo, del cual sabemos muy poco, pero sin duda un hombre de mucho dinero, que fue para él, para quien fue escrito, y que después tuvo la generosidad de repartirlo, se ve, o de hacer muchas copias, pero le encomendó a Lucas que se embarcara en esta investigación para tener información certera. Entonces, por ejemplo, solamente en el caso de Lucas y Marcos, que ninguno de los dos son dos de los evangelistas, dos de los que escribieron evangelios, pero son los dos que no fueron apóstoles directos. Entonces, la autoridad de Pablo respaldó a Lucas. Ahí por algunos pasajes y por algunas cosas vemos como Lucas fue alguien que pasó mucho tiempo con el apóstol Pablo, y con otros discípulos también, pero hizo mucho ministerio con el apóstol Pablo. Estuvo con él en muchas instancias respaldando y apoyándolo, y por tanto él también escribía también con parte de esa autoridad, y seguramente también entrevistó o consultó con muchos de los otros discípulos con los cuales se pudo encontrar para hacer estas obras, para escribir estas historias. Y la de Pedro, la autoridad del apóstol Pedro, fue quien respaldó a Marcos, que también sabemos que, si bien escuchamos de Juan Marcos con Bernabé, con Pablo, después que Pablo se decepciona y no lo quiere, y sobre el final de su vida pide que lo manden a llamar, pero también Juan Marcos fue alguien que pasó tiempo con Pedro. Entonces también es respaldado de esta manera, en que ellos no iban a estar escribiendo cualquier cosa, iban a estar escribiendo directamente de la fuente. Algo muy distinto es cuando se encontraba alguna carta o algún incluso evangelio que se sabe que se escribió muchos años después, que se sabe que se escribió con gente que no tuvieron directamente o tuvieron muy poquito contacto con los apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces el material no es fidedigno, no es de tanta confianza. Entonces la segunda, estamos hablando del origen o el respaldo apostólico en realidad, como primer prueba en este tema. Y después la segunda prueba es que la iglesia primitiva debió haber recibido y citado el libro como autoritativo desde el principio. Es esta idea que yo les comentaba hoy, de que en realidad, más allá del momento en el cual se confirmó un canon, se dijo, bueno, acá finalmente ya sabemos cuáles son, acá se cerró el canon, ya está, no se discute más. Desde el comienzo estos libros se empezaron a distribuir, estos libros se empezaron a usar, estas cartas se empezaron a tomar por esta iglesia de ese primer siglo, de esos primeros 2-3 siglos. La gente ya los consideraba como autoritativo, como la palabra de Dios, los usaban justamente como la regla, como la autoridad en fe y en práctica. Y entender eso, que esa es la forma en la que empezó a suceder naturalmente, también los respalda como autoritativos desde el principio. Y la tercera prueba fue si el libro en cuestión coincidía con los otros libros que ya estaban en el canon. Tanto del Antiguo Testamento, pero también como los del Nuevo Testamento, indiscutidos porque habían sido escritos por los apóstoles. Entonces estos libros núcleo, a los libros núcleo les llamamos, lo que es seguro, lo que estos no se pueden discutir, estos es obvio, se cae de maduro de que sí tienen inspiración, de que sí fueron escritos por los apóstoles o por gente con autoridad. Bueno, estos fueron los que fueron aceptados sin discusión, fueron el estándar o fueron también el canon para juzgar a otras posibles adquisiciones, otras posibles integraciones al canon. Entonces esas tres reglas, el respaldo apostólico de la escritura, el tema si la iglesia primitiva los había aceptado como autoritativos desde el principio, y también si este libro coincidía teológicamente con las enseñanzas de los libros núcleo del canon. Y acá, entonces, debido a esto, sabiendo que sí, que es un proceso bastante orgánico, donde sí tuvo que ver con... donde no nos metimos ahora en el detalle, pero sí hubo igual, hay que reconocer, hubo muchos procesos de líderes de la iglesia juntándose, queriendo charlar y conversar estas cosas. Entonces nos queda esta pregunta. ¿Es el canon, la pregunta 5, ¿es el canon infalible?
Nosotros decimos que la Biblia, la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, es infalible. Ahora, ¿es el canon, es esta medida completa, es infalible? Bueno, y acá se da algo interesante, ¿no? Nosotros lo que creemos es que la Biblia es infalible, ¿eh? O sea, el contenido, el mensaje, la palabra de Dios, las escrituras son infalibles, pero el proceso histórico que siguió la iglesia fue falible, o sea, fue sujeto a error, porque fue hecho por hombres y por mujeres quienes no fueron necesariamente inspirados por Dios. Entonces, hubo cosas a través de este proceso que seguramente se hicieron mal, que seguramente se hicieron de una forma en la que a Dios no le agrada. Pudo haber habido cosas no necesariamente muy buenas, pero nosotros ¿en qué confiamos? En base a todas estas cosas que hemos visto, que hemos hablado, en base a las cosas que el mismo Jesús dijo, de que Dios guardó, de que Dios preservó su mensaje, la intención del mensaje, las enseñanzas de todas estas cosas a través del canon bíblico, para que ahora todos nosotros podamos tomarle y sacarle provecho. De la misma forma que Jesús aceptaba eso con el canon de la Biblia hebrea. Por supuesto que durante todos los años del pueblo de Israel y de Judá, mucha más gente, muchos más profetas, muchos más escribas escribieron cosas y dejaron registros. Sin embargo, no todas quedaron en ese canon, no todas fueron reconocidas, y Jesús estaba bien, estaba cómodo con eso, confiaba en ese proceso. Por lo tanto, también nosotros confiamos en ese proceso que se dio para finalizar el Nuevo Testamento. Entonces esto fue un proceso guiado por el Espíritu Santo, pero la iglesia no era ni es infalible en sus procedimientos ni sus pronunciamientos. De modo que tenemos una colección falible de libros o de un canon infalible. Ahora, esto es un pequeño asterisco que también debemos incluirlo acá. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? Chan. ¿Qué pasa con la diferencia que tiene la Biblia usada por los evangélicos que la Biblia de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica contiene 7 libros más, que todos igual pertenecen al Antiguo Testamento. No hay discusiones en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento sí hay 7 libros más, y la exclusión de estos libros de nuestras Biblias no tiene que ver ni con la Reforma, ni con antojos que haya tenido la iglesia protestante o la iglesia luego de la Reforma, la iglesia evangélica, sino que son libros que el mismo pueblo judío reconoce como canónicos según el periodo. Estos 7 libros, vos podés buscar después en internet a ver cuáles son estos libros extra. Muchos son conocidos por nombre, ¿no? El tema de Macabeos y otros más ahí que se conocen. La cuestión es que es el mismo pueblo judío que los reconoce como los canónicos del Antiguo Testamento. Estos libros extras no son reconocidos por los judíos, justamente la diferencia es que en algún momento lo fueron, pero después se dejaron de reconocer también por cuestiones bastante raras y dudosas que tienen, lo cual hay que tenerlo en cuenta en todo esto. Entonces, es importante definir algunos términos para poder clarificar un poco esta idea, y también tiene que ver con las diferencias con la Iglesia Católica. Primero, los 3 términos. Uno es el protocanon. Proto siempre habla de comienzo, de principio, algo primitivo. El protocanon es esta idea de este canon inicial reconocido por la iglesia primitiva de una manera natural, antes de que los concilios pusieran el sello final en cuál era. Este protocanon es bueno porque sabemos que algunos todavía estaban ahí por definirse, pero el núcleo y justamente los que se usaron para terminar de comparar y de evaluar estos últimos libros fue algo seguro, algo que nadie discutió. Entonces, antes de esta finalización del canon, esto se le llama usualmente el protocanon, o canon primitivo, digamos. El deuterocanon, deutero, al igual que deuteronomio, deutero significa segunda, ese es el segundo canon. Estos son algunos libros que han sido debatidos, estos que pertenecen a la Iglesia Católica, porque incluso la mayoría, prácticamente todos los estudiosos están de acuerdo que fueron escritos en ese periodo que nosotros consideramos que fue un periodo de silencio, en esos 400 años anterior al nacimiento de Jesús. Entonces es importante también entender eso, que no eran
No fueron libros escritos en un periodo en el cual hubieran estado actuando profetas reconocidos por Dios o por el pueblo judío, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y por último están los libros apócrifa, que los apócrifa es así, de una, son todos aquellos que se consideran falsos libros o libros que sin lugar a duda no pueden ser considerados dentro del canon bíblico. Son estos escritos que no están en discusión ni su error ni su falta de inspiración. ¿Por qué? Porque se entiende que tienen grandes errores doctrinales, grandes discrepancias con el resto de la Biblia y por lo tanto no han sido inspirados. Así que bueno, esto fue un poquito más largo de lo común, pero un video importante sobre el tema de la canonicidad y cómo pensamos sobre este tema, justamente para poder seguir validando la autoridad de la Biblia y su inspiración y el efecto que trae en nuestras vidas. Muchas gracias por colgarte y mirar este video, llegaste hasta el final. Esta es una colección de videos de entrenamiento que estuve haciendo para la iglesia, así que si querés seguir avanzando en este curso de teología sistemática y otras cosas más que tenemos por delante, suscríbete, dale like, compartilo y estate atento que próximamente se vienen más videos.